Buenas noches, muchachos. Pues les pedí que nos reuniéramos hoy acá para generar como tal un conversatorio sobre qué se entiende por la democracia, qué concepciones sociales tenemos sobre ello, qué valores nos ha enseñado la familia sobre ello también. Pues porque me parece que es un tema importante, digamos, en esta coyuntura que se está viviendo nacionalmente frente al tema del paro, frente al tema de las elecciones, de las votaciones, que hoy por hoy se habla mucho en las redes sociales de cómo de alguna manera podemos ser democráticos en el sentido de cambiar las formas de gobierno, cambiar, entre comillas, las reglas del juego. Entonces, como para darle fluidez a la conversación, digamos que podríamos definir la democracia como un sistema de gobierno en donde todos tienen como una especie de oportunidad de que su opinión sea valorada, respetada y escuchada en igual medida que las de las otras personas. En ese sentido, yo les preguntaré a ustedes qué entienden por democracia. Ok, yo digamos entiendo por democracia como el acto que como ciudadanos, ¿sí? La acción de elegir a quienes, por ejemplo, en el gobierno nos van a representar, ¿sí? Sí. De manera consciente, obviamente entendiendo qué es lo que proponen, qué es lo que quieren, pues para un beneficio en sociedad, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se busca finalmente? En ese sentido, como que podríamos decir que la democracia de alguna manera como que nos incita a conocer, Sí, como a obviamente. entender, como a indagar. Precisamente, en ese caso específico, hablándolo así, las propuestas de a quienes vamos a elegir, pues obviamente su plan de gobierno, perdón, su plan de gobierno en caso tal, qué quiere para el pueblo, ¿sí? Y precisamente pues de esa forma es que uno termina eligiéndolos, ¿no? Claro. Bueno, digamos que de eso podríamos hablar como de un aparato de representación democrática. Eso es algo que se podría como evidenciar, como decir, físicamente esto es la representación de la democracia, pero la democracia también implica como una reflexión constante en uno mismo. Eso es algo que digamos no podemos evidenciar, pero es una tarea que pues nos compete a todos. ¿Vos qué crees que es la democracia? Bueno, a grandes rasgos y en general la democracia viene siendo como una estructura social la cual busca el bienestar de la sociedad en sí. Por otro lado, y ya enfocándonos y refiriéndonos directamente a las formas en las que se ejerce, digamos que viene entrando lo que se refiere a votaciones, por ejemplo, o a elecciones en este caso, en las cuales pues digamos que se da el espacio para la generación de nuevos espacios e ideas que puedan modificar la sociedad progresivamente pues para el mismo bienestar. Claro, y esas ideas precisamente tienen que ver con no solo tener una postura sobre determinada situación que está sucediendo, sino tener como una visión panorámica, amplia, de todo lo que puede estar pasando en el momento, de todo lo que puede estar ocurriendo. Como por ejemplo el paro nacional. ¿Ustedes piensan que en el paro nacional o en las manifestaciones y demás podemos hablar de actos democráticos en el sentido en el que me lo plantean hasta el momento? Pues digamos que esas son las formas, yo lo llamaría más como las formas, y no una forma correcta en la medida en que es impulsada por un sentimiento más de indignación, como ya de estoy cansado de, estoy aburrido de, volviendo a las palabras muy coloquiales, ya estoy mamado de que el gobierno meta mano y yo no vea progreso, yo no vea futuro, y así mismo para los venideros. Entonces, que sea la forma correcta, pues digamos que permitida está la marcha, la protesta social, pero llevarlo al punto de, bueno, vandalizar, agredir, de parte y parte, porque pues netamente es de parte y parte, eso ya es otra forma. Vuelvo y recalco, más impulsada por un sentimiento, y pues digámoslo, un sentimiento tristemente comunitario ya de la sociedad, ya y de la sociedad joven, hablemoslo de este caso, pues porque tampoco vamos a decir que son los adultos mayores, por así decirlo, personas de 50 años, creería yo, en adelante, aunque se han visto también en las manifestaciones, pues en las movilizaciones como tal, no en los actos de vandalización, ¿no? Sí, claro. Es decir, no, la forma es esa, tristemente esa es la forma, pero
a lo que es el concepto como tal, no porque pues finalmente nada de esto le está ayudando a nadie. Se está viendo que se está viendo muchísima gente afectada. Bueno, yo parto del punto de que la protesta social es un derecho fundamental que precisamente establece las leyes que permite la democracia. Por otro lado, llevarlo al punto de la violencia en específico, y me quiero centrar más en ese punto, porque creo personalmente que la protesta social una protesta social llevada en un país en el cual no se tiene en cuenta dicho proceso, no tiene, digamos, que los resultados que se esperan. Respecto a la violencia, no se puede es claro que va contrario a la democracia, la violencia en sí, porque pues no se está expresando, digamos, una idea, o sí se está haciendo, pero no de la forma correcta, sino que viene ya a imponerse. Ya en el momento en que se impone, digamos que comienza a quebrar la democracia. Sin embargo, en algún punto transgrede la democracia. Sin embargo, yo creo que en casos específicos y en este caso en específico, considero que sí va en contra de la democracia, pero no necesariamente es malo para la sociedad en sí. Porque tiene que haber cambios radicales, y los cambios radicales en la historia por lo general se dan con violencia. Claro, los cambios sociales se dan en lo general, ¿no? Digamos que en las revoluciones que se han visto y demás se ha visto mucho impactado el tema de la violencia, las muertes, y como que sin querer disgregar eso, sin querer quitarlo de la ecuación, restarle importancia, porque pues la tiene mucha con lo que está sucediendo con los jóvenes desaparecidos, con todas estas personas muertas, con los que están descuartizando, con los que aparecen en los ríos. Digamos que yo pensaría que es precisamente esa forma de sentirnos una sociedad democrática lo que nos debe impulsar a cambiar, a transformar esas formas en las que vemos la violencia, en las que pensamos que la violencia es la única salida. No, obviamente yo no estoy diciendo como que no debe haber una manifestación, como que se debe abstener de ello, y tampoco quiero ser una persona que vaya contrario a los ideales que allí se manifiestan, porque en muchos casos a todos nos representan, no es una, como lo decías, no es una lucha, o no es un pensamiento, o no es un síntoma, no es un malestar de unos pocos, sino es de un conjunto, es de muchas personas. Pero en ese sentido, y de esa misma manera, pues todos tenemos como una familia, un lugar a donde regresar, y sería muy bueno que en ese sentido de la democracia, que creyéndonos una sociedad democrática, tuviéramos esa capacidad de reflexionar y pensar si el camino de la violencia realmente es el único camino. Me parece que es un punto también importante en el que deberíamos tratar como este tema. Pero bueno, direccionándolo entonces por otro, digamos que en otro tópico que también se me hace muy importante, estamos hablando entonces del tema de las votaciones y el tema directamente de las manifestaciones de violencia en el paro. Y es ahí cuando yo quiero hacerles una pregunta, y es este tema de tener la capacidad de un criterio propio, de un criterio de alguna manera razonable, que piense con todas las situaciones que se viven y con todas las cosas que se están sucediendo, y adicional con todo lo que he vivido, ¿cómo puedo yo plantearme frente al mundo X cosa? Y allí, digamos, quiero llegar y conectarlo con el tema directamente de los valores. Entonces, ¿piensan ustedes que en nuestra sociedad se enseñan valores democráticos desde la misma familia? No, desde la familia no. O sea, pues digamos desde mi punto de vista, no se enseña. Eso es muy cierto que no lo enseñan en casa. Nunca, o por lo menos en mi caso, no creo si en el tuyo, se sentaron algún día en la cena y, bueno, chicos, vamos a hablar de política. Les voy a enseñar a votar. En el caso más, digamos, que se me viene a la mente. No creo que haya pasado. En mi caso no fue así. Quizás uno sí se llevó esa imagen de los papás opinando y peleando por el alza de impuestos y porque el gobierno, pero como tal nunca habíamos visto algo como lo que está pasando ahora, que precisamente vuelvo y llamo al malestar social, ¿sí? Digamos que no justifico la violencia en ninguno de los casos.
digamos, haciendo una acotación, en una discusión que tenía con mi papá, yo no justifico la violencia contra policías con la violencia con manifestantes, porque sencillamente somos personas. Sí. Lastimosamente. Venimos estructurados, precisamente tocando una palabra que dice Camilo. Vienen estructurados y digamos la estructura policial en ese caso les exige hacer eso y nuestra estructura de pensamiento nos convoca a hacer lo otro, ¿sí? Siempre vamos como en esa contra, buscando como dar nuestro punto de vista, en este caso pues a través de la violencia. Pero bueno, volviendo a lo de la familia, fuera de valores, los valores sí los enseñan en casa, como de que no robes, sé buena persona, tratas a todos como quieren que te traten, ¿sí? Tener empatía con la gente. Muchos llegan a entenderlos, muchos otros de pronto los tergiversan, muchos crean como una especie de complejo narcisista en donde su bienestar y el de los suyos es suficiente, pero pues digamos que de alguna forma los valores sí netamente se enseñan en la política, en muy pocos casos conocidos y pues creyéndolo así se enseña en casa. Todo eso pues obviamente a gran escala podemos decir lo que sucede en esto. Si a todos desde pequeños en alguna forma, o bueno, más jóvenes, no digamos desde pequeños, nos hubiesen fundamentado en cómo votar, por ejemplo, tienes que leer todo lo que vas a elegir, porque finalmente ellos van a estar allá cumpliendo lo que tú crees, cumpliendo lo que aparentemente ellos te venden, entre comillas. Sí, o sea, si se fundamenta, exacto, si al chico, al muchacho, al adolescente lo fundamentasen de esa manera, o sea, tan directa, con política, no estaría pasando esto. O sea, tendríamos un ejercicio democrático mucho más transparente, mucho más correcto. Y en ese sentido, pues digamos que netamente, pienso yo, ¿no? Que no se debe hacer como tanto una fundamentación política, sino más bien como una fundamentación de una toma de decisiones, como de una conciencia de sí mismo y de las decisiones que se están tomando. Porque al final, de eso también de eso habla la política, ¿no? La política pues se refiere precisamente al gobierno de uno mismo, ¿no? De nosotros y de uno mismo. En ese sentido de ideas, ¿no? En ese sentido de ideas. Bueno, la pregunta se refiere a... ¿Qué se refiere la pregunta? Pues que sí, como tal en la casa, en el Sí, círculo social hogar se fundamenta de alguna forma la política. Yo creo, Valores democráticos. yo creo que no se puede tomar a la sociedad como... no se puede generalizar a la sociedad y menos a la colombiana, porque en este caso se tiene que hablar de las clases sociales. En este caso la clase popular, por supuesto que no tiene educación en ese aspecto, en el aspecto político, digámoslo de alguna manera, y eso obedece a varias razones. Realmente no sabría indicar si la clase media logra tener alguna educación, pero es claro que la clase alta sí la logra tener respecto a ese tema. Entonces no se puede generalizar a la sociedad en específico. Pero yo me quiero centrar en las clases populares porque es a la que yo pertenezco. Y quiero resaltar el problema que para mí específicamente es que no se da por, se podría decir, la represión o la disuasión, y pues por otro lado lo que se refiere al sistema económico, que no nos favorece para nada, en el cual pues las personas simplemente tienen que sobrevivir y vivir, y no tienen tiempo para eso, y no es importante. Por otro lado también quería resaltar y rescatar lo que usted decía hace un momento respecto a que no se le puede quitar importancia al estallido social que se está dando en este momento, que no se había dado antes, que se da en este momento simplemente por un tema específico que es la globalización. Sin la globalización no hubiera pasado esto, porque las masas no se hubieran unido como lo han hecho. Entonces eso es lo que hizo que se uniera. Respecto a qué más, no, en ese caso ya respecto a eso. Sería de esa manera, claro. Pues en ese, digamos que yo pienso que pues precisamente como que todo se debe a ese desconocimiento del que hablan, a esa falta como de, en cierto sentido, educación. Porque pues digamos que se ve todo, como lo dice Camilo,
muy elitista, muy clasista, ¿sí? El que tiene entonces el medio es el que se puede educar, el que puede salir adelante, y es lo que vemos. Es lo que vemos y digamos es lo que creemos y en lo que nos fundamenta. Si tú no tienes el medio, entonces no puedes hacerlo. Tienes que estudiar tal cosa para tener los medios. Tienes que llegar a tal titulación, tienes que tener tantas cosas, tienes que tener esto, X, Y. Tienes que tenerlo. Pero en ese mismo sentido, digamos, me cuestiono mucho esa parte de quién nos dice qué es lo que tenemos que tener y por qué tenemos que tenerlo. Digamos que basándonos en esta precisa conversación sobre la democracia y llevándolo a este plano como de tener una conciencia de sí mismos, nos podemos preguntar precisamente eso. ¿Quién es el que nos dice qué hacer? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Es decir, ¿por qué tenemos que hacer caso a alguien o a algo que claramente está totalmente descontextualizado de nuestro propio ambiente, de nuestras condiciones, de nuestra forma de vida, de nuestra, en muchos casos, supervivencia? Entonces, pues me gustaría que me dieran como su impresión sobre esa pregunta. Yo creo que eso se debe a que realmente digamos que todo lo que viene siendo ya los estímulos del exterior vienen cumpliendo una función de suplemento, ya que digamos que en nuestra forma más primaria teníamos que hacer cosas para sobrevivir realmente, por ejemplo cazar, por ejemplo construir, por ejemplo buscar comida, y en ese caso ya no es así. Y eso pues se da para que se aproveche ya la sociedad actual, refiriéndome específicamente a la sociedad capitalista, porque todas las actividades son suplementarias. De hecho, todo lo que no esté relacionado con comer, dormir, esto como no es una necesidad, viene siendo suplementario, y como es suplementario, pues claramente es influenciable por lo que se refiere al medio en específico y a lo que se trata, y específicamente a la cultura, que en este caso pues es la cultura occidental. Claro. Sí, obvio, y pues de hecho yo evoco la globalización. O sea, yo más bien lo asemejo a eso. La pregunta es ¿quién maneja esos hilos o qué maneja esos hilos? Esa misma globalización, o sea, ver todo de afuera, digamos, uno muy poco le tira a lo local, por así decirlo. Uno no compra marcas locales, por ejemplo, de ropa, pues porque Adidas es una chimba. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, en ese caso también nos venden absolutamente todo, sexualizan absolutamente todo, como que de cierta forma esa cultura occidental se ha vuelto como influenciable, lo digo. Hablabas pues de estratificación, elitismo, a grandes rasgos, todo lo de arriba es mejor aparentemente, ¿no? Entonces todo lo de arriba nos llega, entonces cultura americana, culturas pues, europeas, todo lo que tú quieras, con música, por ejemplo, que es la principal, digamos, forma de transmisión ahorita de cultura, ¿sí? Todo el mundo, por ejemplo, conoce a J Balvin. Sí, así J Balvin, desconozca la situación del país, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y la situación del país así mismo se conoce pues, por toda la voz que le han hecho las demás personas a través de medios sociales, globalización finalmente. Entonces, claro, pues como todo es en efecto vendido y todo se vuelve un estímulo, precisamente, aparte que pues, se vuelve sencillo de conseguir. O sea, no hace falta esforzarse de pronto mucho más para conseguir sexo, plata o lo que sea. Entonces, sí, todo es netamente influencial. Claro. Y pues digamos que para ir cerrando un poco la conversación en ese sentido, pues me parece como importante rescatar este punto en el que hablamos de una cultura y de un pensamiento como colectivo que nos influencia y que nos lleva o que nos direcciona por X o por Y senda. En ese sentido, pues digamos que sí, y me parece importante como tener en cuenta esto que les comento de generar no solo en nosotros, sino el deber con todos, porque pues a la final todos vivimos juntos, no podemos vivir uno separado del otro. Entonces pues me parece que es importante como llevar a la gente a preguntarse estas cuestiones, a tratar de entender cuáles son las normas y por qué seguimos esas normas.
pero no simplemente quedarnos allí, porque como les planteaba al principio, yo pienso que es como nuestro llamado por ser parte de esta generación, por ser los que abanderan esto que está sucediendo, que es nuestro llamado a pensarnos un mundo diferente, a sentir un mundo diferente, a creer en un mundo diferente y creer que lo podemos lograr, porque pues si nos quedamos sin esperanza a mitad del camino, pues siento yo que nada estamos haciendo. Pues que de hecho armar, porque también es cierto que de nada sirve creerlo y soñarlo y pensarlo bonito y no se está haciendo nada. Finalmente se busca hacer que esto cambie. Hacer que esto Porque, cambie. pues, sí es muy cierto que están en una posición bastante desfavorable para muchos, bastante. No, claro, y toda la situación Es como que el planteamiento tiene un error, principalmente porque este fenómeno es primario en Colombia, es decir, en Colombia nunca se había dado un estallido social. De esta magnitud, bueno, sí se había dado en varios aspectos, Sí, pero varios justo en esta precedentes. época, Sí, hay varios casos en que sí, pero digamos, justo en esta época y de estas magnitudes y con las masas populares arrasando, no se había dado. Entonces por eso es que también se entra, digamos que mucho al tema de la violencia, porque además Colombia es un país violento, supremamente violento. Sí. Y en ese orden de ideas no se tiene, digamos, claro lo que se refiere a cómo se puede cambiar y reestructurar un país o a si las normas realmente están funcionando o deben ser cambiadas, y simplemente entonces se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, que se pero puede prender claro, policía. y por eso, o sea, por eso mismo digamos que como que hago énfasis en esto de como que somos los llamados a pensar si hay una opción distinta, como de no quedarnos allí en esta parte de es que así son las cosas o así es el país, porque claramente lo es. Claramente el colombiano en muchos aspectos se representa a partir de los hechos violentos que le pasan en su vida, ya sea desde que está en la casa hasta desde que, pues no sé, ya está en la universidad, en el trabajo, en la sociedad, conviviendo con los otros. Entonces, que se vuelve como un ciudadano, ¿no? Ya exacto, dueño de sus decisiones. Y de pues, su actuar. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues me parece importante rescatar como estas partes de la conversación y pues darles como muchas gracias por haberme acompañado, por haber realizado esta actividad. Pues decirles eso, como que los invito a que esto no solo sea un espacio de este momento, sino que lo podamos replicar en nuestra vida, con la gente que conocemos, con la gente que distinguimos, con la gente que es allegada.